Muy buen día y bienvenido a Eddie Podcast. Soy Randy Garvey. Tengo el gusto hoy de estar con ustedes una vez más. Gracias por acompañarnos. Seguimos hablando del tema del homeschool y hoy tengo la dicha de tener con nosotros a Araceli Pérez García. Bienvenida, Araceli. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y Araceli, yo entiendo que tú tienes experiencia con esto del homeschooling. Hablamos en el último episodio con la pastora Mayra, que lleva como 4 años enseñando a su hijo Judá en el homeschooling. Hablamos de varios beneficios de estar en homeschooling. Cuéntanos cómo tú decidiste hacer homeschooling y cómo te ha ido. Ok, bueno, yo inicié por 2 situaciones diferentes. En este caso, mi hija, que estaba en la secundaria, y mi hijo en el preescolar. Con mi hija sucedió una situación que la secundaria era muy insegura en muchos aspectos porque se movían muchas cosas feas. ¿Era particular o de gobierno? Era de gobierno. Ok. Ella estudió durante 6 años en una primaria particular y cuando yo la cambio a gobierno, primer punto, fue muy drástico el cambio porque fueron 6 años con sus mismos compañeros y pues sí le afectó. Después, al estar en la secundaria, me doy cuenta de que en la secundaria los trataban ya como personas responsables cuando son unos niños. Para mí era una niña de 12, 13 años en la cual no podía ser tan responsable en muchos aspectos, pero la secundaria sí los consideran ya así. Y bueno, no solo fue ese problema, sino yo empecé a ver que su forma de actuar era diferente. Digo, como jóvenes es normal que cambien, pero no me estaba gustando. Pero ¿qué quieres decir cuando dices que los trataron como personas maduras? Sí, por ejemplo, cuando faltaban a clases, ellos solo consideraban que si el niño sabía o el joven sabía que no iba a haber clases, no era necesario avisarle a los papás, puesto que para ellos ya le habían dicho al joven, así se refieren. Y ellos, pues obviamente, al ser joven, niños, pues, son irresponsables, no avisan a los papás, y pues los niños se quedaban afuera de la escuela porque no había clases. Entonces los papás no se enteraban de que los niños no tenían clase. Y Ay, para mí era como decir, bueno, es que cómo va a ser un niño responsable cuando pues están siendo jóvenes, creciendo apenas. O sea, realmente yo no entonces los los niños ni recordaban que no habían clases, llegaban y se quedaban fuera de la escuela a afuera, hacer quién sabe exacto. qué. O muchas veces sabían y se iban con el plan de Ah, juntarse y perderse, pero los papás no se enteraban. ¿Por qué? los Porque, papás pensando que estaban en clases y no, exacto, así nos pasó porque varias la escuela ocasiones. no avisaba a los papás. Exacto, porque ellos decían que ya les habían dicho a los jóvenes y que Ay, ellos tenían la ¿qué responsabilidad de estamos hablando de avisarles. 13, 14 años por allá? Exacto, sí, máximo 14, 15 años. O Ujú. sea, para mí en el rango es un niño porque Pues está claro. falta de responsabilidad, Bueno, un todavía no. adolescente, pero no es un adulto. Exacto. Entonces, bueno, aparte en ese ambiente había, pues, sí había drogas, había vino, mucho alcohol que corría entre ellos mismos y una red de prostitución dentro de la escuela. Dios mío, ¿en serio? Entonces, mi hija empezó a ser invitada a todas esas cosas. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque sus valores fueron bien cimentados y ella jamás se prestó a nada de eso, Mm. pero ya estaba siendo demasiado hostigada por el tema. Entonces, ni estaba siendo preparada correctamente académica, en la forma Yo quería académica. preguntarte eso. ¿Viste algunas alertas en cuanto a su educación Sí, cuando estuvo en la prepa? sí, En la en la secundaria. secundaria, sí, sí, de hecho, empecé a anotar sus Mm. cuadernos. Ella es una niña muy dedicada a dibujar y a hacer muchas cosas mientras está en clase, o incluso aquí en la prédica, ella está iluminando y todo, pero sus cuadernos empezaron a ser, pues, no tenía casi apuntes, cuando lo hacía mal hecho, y eso para mí una conducta de alerta, Oh, porque sí. no se estaba comportando normal como regularmente lo hacía. Entonces, todas esas cosas me di cuenta de que era necesario poner un alto. En Mm. ese momento, cuando yo determino que ella ya no continúe en la secundaria, en ese momento, como yo tenía mi paradigma bien cimentado de que
pues solo en una escuela presencial podía estudiar, pues yo en ese momento estaba tan preocupada y a la vez enojada que yo decía, bueno, pues ya que estudie más adelante cuando ella pueda, porque estaban sucediendo cosas que no, pues no es que estuviera como alarmándome exageradamente, porque gracias a Dios no pasó, pero algo me hacía sentir que no Mm. tenía que seguir ahí. Cuando decido sacarla, todavía un mes antes, estuvo ella en clases desde casa. Yo iba, llevaba las tareas a la escuela. Un examen que presentó, yo fui, me paré ahí en la escuela. ¿Y por qué tan exagerado esto? Fue porque ella después me comentó que había unas chicas que querían, pues como no quiso entrar en la red de prostitución que había, ni tampoco los jóvenes que la invitaban a tomar drogas, entonces ya estaba siendo hostigada y con amenazas, ¿no? De que quizá la golpeaban afuera de la escuela, cosas que a lo mejor para muchos adultos pueda sonar absurdo, pero para mí sí fue de alerta Mm. pensar que podía pasarle algo a mi hija. Dime algo de esta red de prostitución. Es la primera vez que escucho en una escuela secundaria una red de prostitución. ¿Estaban siendo tratadas las niñas? ¿Era idea suya o qué? Pues las invitan a ser parte de, pues, ¿cómo podríamos decir? Hay compañeritos del salón que se prestan junto con las niñas a encerrarse en los baños, que es lo que supe yo en esa secundaria. Y pues ahí llegan a tener pues intimidad entre ellos, ¿no? Y las niñas cobran por eso. Y no es solo una, sino varias niñas las que son invitados al baño los niños, suceden cosas y pues ellas ganan su dinero, ¿no? Tristemente, esto se mueve en todas las secundarias, pero no son abiertas, no se habla abiertamente, Mm. porque pues a lo mejor por el temor, no lo sé. Cuando yo incluso estuve afuera esperando a mi hija, yo llegaba a escuchar niñas que igual tenían, pero ya como conexión con gente afuera y llegaban adultos a buscar a las niñas. Ay, Entonces, Dios mío. para mí sí fue bastante feo ver todo esto porque yo dije, ¿en qué mundo estamos, la verdad? Y pues yo dije, mi hija no es madura en todas las áreas de su vida, no lo era, entonces tomé la decisión de sacarla. Fue un caos en toda mi vida en cuanto a todo mi entorno, porque todo el mundo se me puso encima de cómo la sacaba, que por qué yo pretendía tenerla encerrada, porque incluso hubo familiares que me dijeron que mi hija lo primero que iba a hacer era encontrarse con alguien adulto y se iba a ir y se iba a desaparecer, embarazarse. Bueno, me dieron unos diagnósticos terribles para mi hija, solo porque yo decidí sacarla de la secundaria. Entonces, esas objeciones eran mayormente de familiares, de amigos, ¿o cómo? La mayoría era la familia. Entonces, a ver si entiendo bien. Ellos, exactamente, ¿qué era el desventaje que ellos vieron? Que va a estar encerrada y qué más. Pues solo eso, que pensaron que yo la iba a aislar del mundo completo. Aislada. Ujú. Entonces, que ya no iba a aprender, que iba a ser totalmente alejada del todo el Iba a sistema retrasar académico. en su educación. Exactamente, eso fue lo primero que pensaron. Me veían como una mamá súper protectora Ujú. y autoritaria, ¿no? Sí. Mandona, me decían. Pero yo decía, no, no lo creo así. Yo sabía que Dios me estaba respaldando porque yo sentía esa fuerza de levantar y decir, no se va a hacer esto. Entonces yo la tengo en la escuela pues sí todos sí se sacaron como que se sorprendieron demasiado mi actitud de decir, la voy a sacar por esto y esto y esto y esto. En la escuela siempre negaron todo, ellos no sabían nada y dije, ok, no pienso hacerlos entender, la idea era sacar a mi hija. Sí. Entonces, sí, Pues la gente manda a sus hijos a la escuela para aprender academia, aprender ciencia, matemática, lectura, historia, no aprender del sexo, no aprender de cómo tomar drogas y cosas que se enseñan, sino por los maestros, por los otros estudiantes, ¿verdad? Y sabemos que ya tenemos la lucha contra toda la ah, supuesta educación de género, ¿sí? Que nosotros entendemos que no es ninguna educación, es decir, no tiene
en mi opinión, no tiene lugar en la escuela, no es academia, son ideas torcidas de que algunas personas quieren obligar a toda la sociedad a aceptar. Entonces, pero wow, yo nunca había escuchado de que en las secundarias hay redes de prostitución y hasta adultos llegando a buscar las niñas. Ese es algo grave. Pues, y las drogas, yo creo que tenemos años con este problema. Entonces, tú sacaste tu hija, ¿qué edad tenía cuando la sacaste de la 13 secundaria? años, 13 13 años, ok. años. Ahora, estaba hablando con la pastora Mayra en el último episodio. Ella comenzó con su hijo chiquito, apenas preescolar o entrando en la primaria. Yo me imagino que sería mucho más fácil comenzar a estos niveles que con una adolescente. ¿Cuáles eran las luchas que experimentaste con tu propia hija haciendo un cambio tan radical? Bueno, ella sí pasó por un periodo de depresión, se podría decir. Estaba muy desmotivada. Realmente sí le costó trabajo levantarse. Durante 6 meses aproximadamente yo la di de alta en una plataforma que se llama Educación. Es una escuela cristiana, Ujú. pero yo no vi motivación en ella. Realmente era de estar peleando con ella, que haz tu tarea, que haz esto. Entonces decidí dejarla en paz un tiempo, en la que ella pudiera discernir todo lo que estaba pasando, Mm, que en sí era su protección, por su protección, y no era por una situación personal, ¿no? Porque yo tenía mis luchas. Yo realmente sí tenía temor de estarme equivocando por tanto ¿cómo no? bombardeo de la gente que me decía alrededor mío, además de romper con paradigmas con los que yo también venía, ¿no? Porque pues uno sabe que la escuela es presencial, en un salón de clases, es tu maestra, son tus compañeros y así es como debes de pues llevar tu vida académica. Eso es Mm, lo que yo aprendí igual. Entonces también tenía yo que romper con esos mm. paradigmas. Entonces sí fue un periodo de tire y afloje, pero afortunadamente bueno, mi hija entendió la situación del por qué se estaba dando eso y bueno, gracias a Dios, cuando retoma la escuela ya al 100, pues ella me dio las gracias por haberla, pues de alguna forma sacado de ese ambiente, ¿no? Me gusta lo que dijiste, que tenías que romper con tus propios paradigmas de educación, porque eh, tendemos a pensar, si alguien, yo fui educado de la manera tradicional en una escuela pública por años y después en la universidad fui privada, pero uno piensa que solo hay una manera de aprender, es como nos enseñaron, pero lo que estamos aprendiendo con gente como tú, como gente como la pastora Mayra, que hay más que una manera. No tenemos que hacerlo como lo hicimos nosotros, ¿verdad? Con los hijos. Exacto. Sí, de hecho fue más fácil con mi niño, que ahora ya tiene 8 años. Cuando él lo sacó, con él fue otra situación por salud. La escuela nos hizo responsable de la condición en que me entregaron a mi hijo. ¿Cómo, cómo, Y cómo, cómo? sí, mi hijo cuando nace al año, él comienza a tener reacciones febriles, que es cuando se le sube la temperatura de un Mm, momento a otro y convulsiona. Entonces, mi hijo tenía esa situación médica. Yo cuando lo inscribo al preescolar, le informo a la directora y a los maestros la situación. Entonces ellos sabían que si mi hijo tenía una leve temperatura fuera de lo regular, tenían que avisarme a mí. claro. Pero una maestra pues tomó la decisión de no avisarme, tener al niño todo el día. Me lo entregaron con temperaturas muy altas. Doy gracias a Dios porque no convulsionó en la escuela, pero en relación a eso, mi hijo pues fue bombardeado con un montón de medicamentos porque la infección estaba horrible, no se le atendió a tiempo y pues estuvo a nada de ser hospitalizado mi hijo. Ay, Dios mío. Ese ah, me parece extraordinario, pero de mala forma. Es de que en las dos situaciones tuyas, parece que las escuelas, dos diferentes escuelas, pero el delito, vamos a decir, de las escuelas es que no te informaron. Yo no me imagino no informar una madre que su hijo está enfermo.
Claro que la maestra no es enfermera o médico o algo así, pero yo creo que pueden detectar, este niño tiene fiebre. Su mamá ya dijo que tiene una condición, hay que notificarla en el caso que le dé Ujú. fiebre, pero tú dices que no te notificaban. No, 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 no. ¿Cuántas veces pasó esto? Solo una, no Ah, solo permití que una. pasara más. No, realmente yo no permití que pasaran más veces Sí, porque porque pues es yo ponía grave. en riesgo la salud de mi hijo. Pues sí. Y aparte vi la situación de la escuela, que realmente pues solo era como una pelotita, ninguno de ellos se hacía Nadie es responsable. culpable. Sí, no. Claro. Entonces yo dije, bueno, ¿para qué me voy a poner en un plan de discusión, de alegar quién Mm, tiene la razón? Dije, mi hijo vale mucho más y fue que tomé la decisión de, pues igual, empezar a buscar una escuela en casa, que fue igual lo mismo, ok, plataforma. ahora, Memo, tu hijo, que lo conozco, Ujú. ¿qué edad tenía cuando comenzaste con él? A los 5 años. Ok. ¿Era el mismo año cuando sacaste a tu hija y comenzaron o era otro No, año? era un año después, Un año después, un año porque no me después. imagino comenzar con dos y tan diferentes edades. Tu hija tenía 13, Mary, y Memo 5. Son dos diferentes mundos académicos, ¿no? Sí, totalmente, son diferentes. A Mary, pues yo tenía que direccionarla más lo espiritual. La verdad es que yo me enfoqué mucho en lo espiritual, porque en efecto era lo que estaba faltando aquí, ¿no? Esa parte, porque lo Ya. académico, pues sí, había aprendido dentro de su forma de entender las cosas, pues ahí iba avanzando. Pero para mí fue muy preocupante lo espiritual. Y yo hablando con ella le dije, ¿sabes qué? Hasta que seas madura, obviamente nadie alcanza una madurez perfecta, pero sí dije, tienes que tener buenos cimientos en Mm. la palabra, conocer quién es Jesús, o sea, fue como más mi enfoque, porque Porque ella ya sabía cómo estudiar, supongo. sí, es que sucedió algo con ella también en la secundaria de una maestra. Ella les pidieron que hicieran un estudio como una biografía Mm. de un tema que ellos quisieran. Y ella quiso hacer de la Biblia. Y ella presentó una biografía muy bonita, todo el material que hizo estuvo muy bonito, todavía ahí las cosas estaban muy estables con mi hija. Y entonces presenta la biografía de la biblioteca, de la Biblia, los libros, temas, muy bonito la verdad. Y la escuela, bueno, en este caso la maestra la reprobó. Ay, Le dijo que Dios. ese no era un tema importante y cada que ella tenía algún problema, que faltaba o que se presentaba alguna situación en el salón y ella quería comentarlo, la maestra simplemente le decía, pues dile a Dios, a tu Dios que te salve, pídele Ay, que qué venga. bárbaro. Entonces, esa situación a Mary la empezó a hacer que se Mm. alejara también un poco porque estaba entre la espada y la pared, porque la maestra sí solía ser muy burlona con ella por ese tema, porque ella había presentado la Biblia como el tema principal de su biografía y eso resultó malo para ella porque pues mi hija fue pues de alguna forma que le conocen ahora el bullying, ¿no? Es por parte de la maestra, ¿no? Wow, eso es lo que no esperamos. Esperamos, yo creo que siempre ha existido el bullying entre los compañeros, pero cuando una maestra comienza, esperamos una actitud más madura, ¿verdad? De los maestros, qué cosa. Ahora, en mi última entrevista con la pastora Mayra, ella está utilizando la misma plataforma que mencionaste, educacionconz.net. ¿Esa es la única plataforma que has utilizado o has No, utilizado otro? no, de hecho yo cambié porque EducaciónNet es una muy buena plataforma, pero sí es como más de que ellos tomen la decisión de ponerse a estudiar, les dan ciertos temas y los alumnos lo tienen que checar, los papás son los que califican. Y bueno, eso está bonito, está muy padre porque aparte hablan de la Biblia, pero sí sentí la necesidad de mover principalmente a Memo porque tenía que aprender a leer y eso no Mm, estaba sucediendo. Entonces, y bueno, yo sí me confieso, ¿verdad? No tuve la paciencia necesaria para hacerlo, no sabía cómo auxiliarlo para mm. aprender a leer y a escribir. Entonces, yo consigo un asesor, que es el que va a casa, hasta la fecha va, y él va a la semana 2 veces.
Entonces, él le da 4 horas de clase. Ahorita, bueno, vamos a empezar con esa dinámica. Al principio solo fueron 2 clases, 2 horas a la semana, pero fueron suficientes para que Memo antes del mes leyera y escribiera. Entonces, ¿qué plataforma está utilizando para Memo? Guillermo está estudiando ahorita con el ITEA. ¿Cómo es? ITEA se llama. Es lo del INEA, pero es aquí en Tlaxcala. Ah, ok. Nosotros tenemos por medio de la SEP la forma de bajar los libros. El maestro, el instructor, le da la clase y a partir de los 10 años Memo va a registrarse directamente ya al INEA y les van a dar clase para que antes de los 14, no sé, los 12, 11 años pueda aplicar al examen. Hay 2 formas de sacarlo, ya sea que yo les presentara una boleta o en su defecto le hacen un único examen o un examen diagnóstico. Ya. Y en base a eso pues van a avanzar para poderle dar el documento a Memo, que pues es el certificado de primaria. Ok, sí, perfecto. Y Mary terminó igual la secundaria de la misma forma porque sí necesitaba yo como el impulso de alguien extra, porque a veces los hijos somos como muy consecuentores con los papás o nosotros los papás los consentimos y necesité de otra persona que me auxiliara. Es una persona joven que ampliamente lo he recomendado porque tiene mucha paciencia para explicarles. Entonces, yo sé que tú eres madre soltera, tienes tu trabajo. Yo me imagino que es un gran reto llevar. ¿Cómo encuentras el tiempo? Por ejemplo, con Guillermo, que ya, ¿qué edad tiene? 8. 8 años ahorita. ¿Cómo encuentras el tiempo para asesorarle? ¿Cómo lo haces? Pues lo hacemos por las mañanas en Ok. ocasiones, que no voy a decir que todos los días, porque afortunadamente Guillermo es un niño muy astuto, muy listo. Lo que sí le he enseñado es que las redes sociales como el YouTube principalmente sea la base con la que él pueda ver videos instructivos, ¿no? Todo lo histórico, todo. Pero tenemos en casa enciclopedias, entonces él es muy dado a estar leyendo. Entonces, pues me siento con él, platicamos, es como si le hiciera yo un repaso de lo que él ha aprendido. Principalmente le pregunto qué es lo que aprendió y todo, pero nos daremos como 1 hora, hora y media máximo. No nos damos más tiempo. ¿Por qué? Porque yo veo que él, aparte por la edad, es muy listo, o sea, aprende muy rápido. Eso es curioso porque la pastora Mayra me dijo también que ella, con su hijo Judá, ella pasa de 1 hora y media, máximo 2 horas diario, revisando con él su trabajo, que él está en educación.net. Y lo demás del tiempo él puede dedicarse a aprender otras cosas, no está frente a la tele, viendo la tele todo el día, nada así, pero que no, entonces es interesante porque estamos hablando de dos sistemas diferentes y lo común es que no toma todas las horas que utilizan en la escuela. Entonces, ¿qué es tu perspectiva? ¿Por qué será, suponiendo que Memo esté aprendiendo todo lo que aprendería académicamente en la primaria? Yo supongo que con este programa que es del gobierno, él debe estar al mismo paso que los niños que van a la primaria en cualquier escuela de SEP. Ahora bien, pero ellos pasan más que 1 hora y media. ¿Qué crees que es la diferencia? ¿Por qué él puede aprender lo mismo tan rápido en la casa que costaría 3, 4, 5 horas en la escuela? Creo que es la calidad del tiempo que se les da. Mm, Porque en una escuela hay 40 niños en un salón mm, y pues habrá los niños que a la primera le captan y hay niños que no. Hay otros niños muy distraídos y mm. pues eso hace que pues no atiendan a la clase y la maestra pues está dando la clase para 40 niños. No es digo, su trabajo se merece todo el premio porque aguantar 40 niños no es cualquier cosa, Eso sí, no es pero cualquier cosa. obviamente ella no tiene la capacidad para enseñar uno por uno, o sea, no la Claro. tiene, sería imposible. Entonces, por esa razón, yo creo que el hecho de que uno esté solo con el ¿Cuánto niño, tiempo, por ejemplo, en el caso de Memo, cuánto tiempo está trabajando bajo tu directa supervisión
versus el tiempo que él estudia solito, que no tienes que estar allá con él. Solo 1 hora y media más o menos. Es lo que él hace bajo tu Sí, supervisión. sí. ¿Y estudia además de esto solito? ¿O cómo? Sí, porque él es mucho por leer. A él le ¿Le gusta gusta mucho leer? leer. Sí, Bien. entonces tiene ahí sus libros, tiene la Biblia, o sea, le gusta mucho leer. De hecho, es una situación que a mí, en lo personal, me siento muy Eso es satisfecha, fabuloso. porque una ocasión, ahora que fue lo de Semana Santa, fue que aquí se hizo logos, nosotros hicimos por nuestra parte logos en ¿Ah, casa. sí? Entonces nos conectamos con otras personas y hay una niña que va en 5º año de primaria presencial. Y todos nos pusimos a leer, pusimos a los niños y la niña obviamente su nivel de lectura era bajísimo a ¿A comparación de Memo. poco? Memo está por la edad en 3er año, pasando a 4º, ¿no? Está entre esos. Entonces mi hijo leía de una forma mucho mejor Que ella. que a veces hasta yo. O sea, Wow. Guillermo lee muy bien. ¿Está entendiendo la gramática también? Sí, eso es lo importante, que comprende, tiene mucha comprensión, porque sí Mm. podemos leer y leer, pero sin comprensión, que eso es uno de los problemas que yo personalmente tenía en la escuela. Entonces me llama la atención dos cosas. Hablando con la pastora Mayra, hablando contigo, eh, que, porque las primeras dos entrevistas que hice sobre educación eran con profesionalistas de Ujú, educación, maestras, y ahora estoy hablando con dos madres que hacen homeschool. Em, yo estoy viendo algo aquí que, a lo mejor, dos razones para lo cual uno no aprende al paso que podría. Uno que mencionaste, que hay 40 estudiantes, la maestra no puede dar la atención a cada uno como tú puedes dar la atención a tu hijo. Y otro es que puede ser que el niño es tan inteligente que naturalmente se aburre estar yendo al paso de caracol cuando él quiere correr. Por ejemplo, un niño que le gusta leer es naturalmente inteligente. Sí, le gusta leer. Yo me imagino esto podría ser sofocado si permitieras que estuviera viendo la televisión todo el día, jugando con videojuegos todo el día. Pero qué bueno si el niño toma iniciativa de su propio gusto leer. Ya lo hiciste en muchas maneras porque siempre va a estar aprendiendo. ujú. Siempre va a estar aprendiendo. Eh, Mayra y yo hablamos de la dinámica que a veces, para no dejar un niño atrás, ponen los frenos a todos los niños, ¿sí? Y los que son inteligentes, los que quieren aprender, se van a aburrir o se van a dormir o quizás vayan a hablar o causar problemas Ujú, y a lo mejor ser tachado como un niño mal comportado. Pero el problema es que el mismo sistema aburrió al niño hasta no más poder. ujú. Y ya con un sistema de homeschooling como este, el niño puede volar. Ya abrieron la jaula. Él puede volar, él puede aprender a su paso Ujú. todo lo que quiera aprender. Así es como funciona. Sí, así es, en efecto. Ellos pueden aprender hasta donde ellos quieran. No Es hay decir, que si él límites. termina un año, él podría pasar el otro año sin Sí, esperar el sí, montón de niños que van con él. exacto. Aquí lo padre de todo esto es que junto con ese instructor y bueno, asesor y yo, no lo estamos como marcando por años. O sea, si de ya Ah, estás pasando en tercero, no, sino se le está dando la información para que él aprenda. Y mm, no, eso sí, yo temas particulares de la SEP, yo sí le dije a este chico, no los quiero aquí en casa, no ¿cómo qué? ¿Cómo necesito, qué? como lo que decía de la ideología de género, todas esas cosas que por lo general ahorita Y ya se están entonces dando. no es obligatorio, aunque el ITEA, ¿qué significa ITEA? Es el Instituto Tlaxcalteca de Educación a Adultos, que lo puede Ah, dar vaya cualquier pues. persona. En este caso se abrió la oportunidad por lo de la pandemia, que antes era Qué un, interesante. sí, Entonces él es un niño, pero está estudiando la educación para sí. los adultos. Y aparte, cuando Mary empezó a tomar estos cursos con ellos, que fue antes de la pandemia, aún así eran muy dedicados a darles la clase. Mm. O sea, no porque eres niño o eres grande te voy a atender mal. Lo hacen bien y me gustó, Ah, porque igual solo son 3, 4 personas, no atienden a más personas. Y eso ayuda
porque ellos tienen también pues yo creo que la sabiduría o en este caso la instrucción de cómo enseñar a una persona adulta, Mm, que es muy diferente a un niño. ya. Entonces tienen como los parámetros de tener esa paciencia y como saber enseñarles, ¿no? Ujú. Mm. Entonces, aunque la ITEA es un programa del gobierno, tú podrías escoger cuáles materias no querías. Claro, no puedes decir que no quiero matemática, no quiero lectura, pero tú como madre podrías decir, yo no quiero que le enseñen de ideología de género. Pues el ITEA solo tiene sus 4 materias, que son las básicas, no tiene más, Ah, ok, ¿qué son? que es la matemática, ciencias naturales, ciencias sociales y español. Dios mío, ese me parece academia. Sí, es lo único que tienen. Educación no es que vamos a enseñarles el sexo cuando van a No, la escuela y tristemente en muchos lugares agregan tantas cosas que no tienen nada que ver con inteligencia o academia y lavan los cocos. ujú, Mejor que no educan más, lavan los cocos, les meten ideas que no tienen nada que ver ujú, con el desarrollo de su conocimiento como académico, digamos. exacto. Sí, y por ejemplo, los libros que bajamos de la de la SEP, solo se toman los temas que se tienen que tomar, los demás se desechan. O sea, tanto el asesor como yo no tocamos los temas que por el momento creo que un niño de 8 años no tiene necesidad de Dios conocer. mío, necesita estar pensando en jugar, no en Sí, cosas de realmente es en lo que adultos. piensa mi hijo. Gracias a Dios se le ha inducido también conocer de la palabra y pues él ve leer la palabra. Me sorprende a veces los comentarios que me hace que tienen que ver con la palabra de Dios y es un niño bien cimentado en la fe. Como mencionaste logos, cuenta a nuestra audiencia de que, yo sé que es Ah, ok. logos, pero ¿qué querías decir con, hiciste tu propio logos o qué es logos Sí. o qué? Ok, bueno, aquí en el río lo que hacemos es leer durante 4 días la Son palabra de 3 o 4 días, ajá, ajá. desde la mañana hasta la noche, y bueno, pues se va leyendo toda la palabra, es la lectura, pero el Espíritu Santo se manifiesta a través de lo que uno lee. Mm, Entonces, como en lo personal todavía está chiquito Memo, no lo podía traer. Entonces, aunque ya están los niños viniendo, pero yo creí que mi hijo se iba a aburrir. A veces uno como mamá piensa que no son capaces de muchas cosas, sí. pero nos sorprenden. Entonces, Mm, lo que hicimos fue hacerlo en casa con menos horas, porque no hicimos tantas horas, porque aquí es a las 11 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, ¿no? sí, es una Con carrera que hacen. Sí, impresionante, porque leen todo el Nuevo Testamento y algunos libros del Antiguo, ¿no? Y tantas personas nunca, aún cristianas, es difícil comprender, pero nunca han leído realmente ni el Nuevo Testamento. Son Exacto. ignorantes realmente de lo que Dios dice. Pero en Logos nada más vas una vez y por lo menos puedes decir, sí, he Ya leído leí el todo Nuevo el Nuevo Testamento. Testamento, ¿verdad? Sí, Y tú sí, lo sí. hiciste en En casa casa nos con conectamos con niño, mi ajá. con 2 niños. Sí, eran 2 niños y, mi hermana, pero ella Vaya. está en la Ciudad de México. Sí, ajá. Después se conectó otra persona de Veracruz, creo que sí se terminó conectando. Ya los últimos días ya éramos más. Al principio nada ¿Andaban más éramos haciéndolo en 3. Zoom o qué? Sí, en Zoom, Ah, mi va. papá, que también conoce, estaba también ahí, estaba mi hijo, Mary no, porque ella estaba aquí siendo parte Ella del estaba staff, aquí, entonces ella claro. estaba aquí, entonces nos pusimos nosotros a leer la palabra. Y ahí Mm, estuvimos durante toda la semana. Nosotros sí tomamos de lunes a viernes porque tomamos menos horas, estuvimos menos tiempo, claro. porque igual, pues en este caso mi hijo se desesperaba y se cansaba. Es niño a Sí, final de ¿cómo cuentas. no? Le gusta leer, pero tampoco lo puedo tener todo el día leyendo, porque Todo el día sí ya está sería como pesado. un martirio, ya no sería un gusto. Fíjate que mencionaste la oposición que recibiste de familiares. Ujú, Yo me imagino que una de las mayores oposiciones o puntos que querían hacer es, por ejemplo, una familia pensaría, yo quiero que mi niño tenga una carrera. Entonces, para que tenga una carrera, va a tener que ir a una universidad y titularse. Entonces, si lo enseñan en casa, a lo mejor ni va a pasar el examen de la universidad. ¿Tienes alguna preocupación así? no, no, porque sí, sí los preparan mucho mejor de lo que yo esperaba en una escuela. Ujú, Lo pude ver incluso con
las diferencias entre Mary, que tomó clases en una escuela presencial, su primaria, que le pasó lo que usted estaba comentando, se aburría porque ella rápido aprendía y los demás pues eran más tardados y terminó, como usted bien lo dice, desistiendo y siendo la Mm, distraída del salón, porque ella siempre me la estaban reportando porque estaba sí. distraída, porque platicaba, pero era porque a la primera entendía. Entonces, algunas cosas se empezó a distraer y ya no puso la atención necesaria. Mm, Y con mi hijo no. Entonces yo pude ver cómo la diferencia es bastante marcada. Y ahora que ya cursó la secundaria y está por terminar la prepa, igual por línea, pues me puedo dar cuenta de lo avanzada que está. Yo no mm. me preocuparía por un examen universitario, porque aparte en las redes hay tanta información, Oh, hay sí. muchísimo donde tú puedes obtener la información legalmente, ¿no? No ilegal, sino legalmente sobre qué temas pueden venir en el examen. Hay cursos que ya están dando Mm, empresas que te preparan para los exámenes durante claro. 3, 4 meses. Entonces realmente no hay por qué preocuparse Mm, el hecho de que mi hija no pudiera pasar un examen de gobierno, pues podría hacerlo en una particular. sí, sí, Ujú, claro. Ok, entonces, ya mencionaste de que tenías a Memo con otra chica que es mayor de edad, que está estudiando una escuela del gobierno y notaste la diferencia en su nivel de lectura. ujú, Ahora, este podría ser, digamos, alguien podría decir, no, pues a lo mejor la chica no lee bien, pero ese no quiere decir que Memo lee tan bien. ujú. Depende con quién lo comparas, me explico. Pero yo creo que con el tiempo se va a ir aclarando muy bien. Por ejemplo, cuando tienen que tomar ciertos exámenes para entrar en la universidad, ver el nivel que sale un niño enseñado bien en casa, no ignorado, por supuesto, y alguien que vino del sector público. Ujú, Ahora, nosotros sabemos que aquí en México, si alguien tiene el dinero, casi siempre va a enviar a sus hijos a una escuela particular para que tenga una mejor educación. No sé cómo ves tú la comparación con homeschooling. Si tuvieras todo el dinero en el mundo, ¿enviarías tu hijo mejor a una escuela particular o seguirías haciendo lo mismo? no, seguiría siendo en casa, porque Aun si el dinero no sí, fuera no, si él no, un de hecho, problema. bueno, no es porque no tenga yo mucho recurso, pero gracias a Dios hubiese podido solventarlo. Mm, Pero el problema aquí no fue eso, sino el problema fue la forma en que estaban siendo educados. En este caso, mi hija. En el caso de mi hijo, la inseguridad en la que estaba, porque sí. a final de cuentas era más importante su vida y su salud, su bienestar. Y sí, mi hija ya estuvo en una escuela de paga y pude ver que pues no hay mucha diferencia, nada más es el pago, ¿no? Mm, Eh, Quizá pudiera haber un poco más de control, quizá, no lo sé. No lo sé porque no tuve la oportunidad de llevarla a una secundaria, a una preparatoria de paga. Entonces, mm, que ahí es donde más se mueven cosas como sí. la droga y todo eso, ¿no? No sabría decirle, pero estoy satisfecha, le doy gracias a Dios porque he podido ver triunfos, he visto avances en ellos y hoy puedo decir que sí fue una muy buena decisión haberlo sacado. Entonces no tienes ninguna, ah, ningún, digamos, lástima de que, porque a veces uno piensa cuando ya sus hijos son mayores, oh, yo debiera haber hecho esto, o algo así, No, no hay remordimiento de ningún tipo remordimiento, sí. porque estoy viendo el resultado en ellos. Además de que puedo ver que ambos han crecido espiritualmente, que eso es lo que más me importaba. En algún momento usted invitó a un predicador, no sé si es pastor, a Dave Tucker, Dave Tucker. Ujú. y él nos dio unas enseñanzas. Eso fue como la estocada en el sentido de decir, no hay más que buscar. Realmente mi propósito de vida en Cristo es que tengo que preparar buenos guerreros. Entonces, sí podrán tener mucho conocimiento académico,
pero si les falta la parte espiritual, Mm. están incompletos. Ese es un buen punto. Y yo creo que los dos son importantes Sí, porque no queremos hijos espirituales, pero ignorantes académicamente, por supuesto. Pero tampoco queremos unos genios que son incrédulos. ujú, La Biblia dice, el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios. Entonces, aunque puede tener una buena preparación académica, si no conoce a Dios, no tiene futuro. ujú. Porque la vida en este mundo es corta como sea y después viene la eternidad y queremos preparar a nuestros hijos no solo para vivir en este mundo, pero para la eternidad. Ujú. Y los valores que aprendan de la iglesia, de la enseñanza que tú como madre pasas a tus hijos, les va a servir en toda la vida. Sí, sí, sí. De hecho, yo puedo ver a 2 jóvenes, bueno, una joven alegre, Mm, feliz, en gozo. Yo veo un niño seguro, feliz, sí, con sus batallas personales como todos, sí. pero, yo los veo muy tranquilos. Memo es un niño muy sociable, él no es tímido, él no está así como con tantas, ¿cómo le llaman esto? Cuando uno tiene límites, y esas ideas que luego vienen de que no, mejor no lo hago porque qué tal, qué dicen, qué tal si me critican, cosa que suele pasar a veces mucho en los salones de clase, porque si Mm. uno quiere participar, ya están los compañeros, ya nos queremos ir, o alguien tiene duda y quiere levantar la mano y los compañeritos, ya es la de siempre, ¿no? O va a Mm. comentar algo en clase, ahorita me recuerdo la palabra, pero él no tiene esos límites, él sí habla las cosas sin el temor a ser criticado y juzgado. Ahora, con las dos educadoras que entrevisté, hablamos del efecto negativo de la pandemia sobre los niños de preescolar. Y no hay duda de que estar en casa 2 años afectó a los niños de preescolar, según las maestras, en su forma de hablar, en poder aprender lectura, en cómo reaccionan. Se quedaron traumatizados algunos y les ha costado varios meses para acomodarse de nuevo en la escuela. Yo me imagino, por ejemplo, en el caso de Memo, estaba en homeschool de todos modos. Yo no me imagino que la pandemia tuvo ningún efecto Mm, sobre él, ¿o sí? no, ninguno. Él está muy tranquilo en ese tema. Entendió que no podía ir a las tiendas, pero pues no éramos tampoco personas que estamos en la tienda todo el tiempo. No, realmente no. Incluso nosotros en esas fechas de la pandemia estábamos sirviendo en la obra de Huamantla, en Mm, la iglesia de allá. Entonces allá nos íbamos a grabar, o sea, hacíamos nuestras actividades regulares sí. y pues Guillermo no sintió el peso de nada, ¿no? Él sí está en contra del cubrebocas, honestamente, Ah, qué bueno. porque no le agrada mucho, pero pues sabe ponérselo cuando se lo tiene que poner y se lo quita cuando pues ya no hay Yo lugares, he ¿no? Donde escuchado quedarse. de niños que lo llevan, pero no solo voluntariamente, pero tienen temor de quitárselo. Sí. Y lo llevan y lo llevan y lo llevan y qué triste. Sí, sí es triste. Creo que el enfoque aquí es cómo se los planteamos a ellos. Mm, Si los nosotros, padres. exacto, si nosotros los papás estuvimos en paz, pues sí sabiendo que existía algo, pero no estábamos sobreabundados de información, se podría Mm. decir, porque yo en la Bueno, de personal, mala información sí, también. de hecho yo ni siquiera veía noticias. No me Ah, qué agradó la bueno. idea de estar oyendo cuánta gente, según está, los pronósticos decían cuánta gente había fallecido, de cómo esto. La verdad es que no entré en pánico porque no escuchaba noticias. Entendí que había ese virus y podría andar todavía, no lo sé, pero no es un tema que fue como tema prioritario en mi casa. O sea, Right. en la casa se hablaba de Dios, se hablaba de Jesucristo, se hablaba de los planes que teníamos en la obra de Huamantla, Ujú. se hablaba de todo lo que nosotros teníamos en ese momento y no de lo que no había. Mm. No, no estuvimos enfocándonos en lo que ya no podíamos hacer, sino en lo Fíjate que... que ese es un comentario que me hicieron las educadoras, que muchos de los traumas que los niños tienen, porque que ellas están observando de primera mano, es por los padres. Los padres les meten temor
Y después los padres no pasan el tiempo adecuado. Yo recuerdo que una de las sugerencias de las maestras era que los padres, por ejemplo, nuestros hijos, los que están en el sistema popular, fueron muy atrasados por la pandemia. Por no ir a aulas, a veces los padres ni siquiera aseguraron que hicieran sus tareas, etc. Entonces se atrasaron bastante. Ya están de nuevo en las aulas y tienen mucho territorio académico que tienen que recuperar, que perdieron. Y me estaban diciendo que una de las mejores formas es que los padres tienen que pasar tiempo con los hijos, tienen que hablar con ellos, tienen que hacerles preguntas, como tú mencionaste. Y una de las maestras recomendó mínimo 1 hora al día, sea en la comida, en la cena, cuando puedan, pero tienen que dedicar tiempo a sus hijos. Pues, y entonces hablando contigo, hablando con la pastora Mayra, me doy cuenta que, bueno, en el homeschooling automáticamente vas a invertir este tiempo con tu hijo, vas a dialogar con el hijo, no, y como estás fuera del sistema, no va a ser puro temor, 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 temor. Guarda tu distancia, pon tu cubrebocas, no toques la pelota porque otro niño lo tocó. Cosas que uno dice, ¿en qué planeta estamos? ¿Cómo? ¿Cuándo? Jamás hablamos de esto. Yo apenas estaba escuchando ayer un gran médico hablando de la necesidad de los niños de, de jugar normal, de jugar en la tierra, de ensuciarse, porque están creando resistencia y un sistema balanceado entre todos los gérmenes que hay, ¿verdad? Sí, Es que uno podría pensar, ay, Araceli está sobreprotegiendo al niño por hacer homeschooling, pero tú podrías decir, no, el sistema está sobreprotegiendo a todos los niños a su propio prejuicio, sí. sobreprotegiéndolos de estar juntos, de jugar juntos, de estar en una aula, de aprender de una maestra, por el temor que un misterioso virus va a contaminar a todo el mundo. Ujú. Sí, de hecho, eso lo he observado con otros niños, no de aquí. Afortunadamente aquí los domingos juegan, Oh, andan sí. felices los niños, que ese es otro tema, ¿no? Que me decían que mi hijo no jugaba, que estaba encerrado. Vaya, no, porque tiene su perro, tiene sus amigos, tiene muchas cosas que hacer en casa, entonces realmente es como acostumbrarnos. Pero tiene amigos en la colonia, porque eso es algo que tocamos antes. La socialización del niño, sabemos que es importante. Yo creo que era una de las objeciones que recibiste de tu familia. Ujú. Lo vas a encerrar y qué tal los amigos y todo. ¿Cómo es que, yo sé que Mary ya es jovencita, es adulta incluso, pero Memo, por ejemplo, a sus 8 años de edad, ¿cómo aseguras que tenga una socialización sana? Bueno, en este caso, los domingos, muchas veces va, a veces no va a veces, porque a veces le da, pues, como un poco de interés, que es lo que van a predicar aquí, Ah, ok. pero, regularmente se va a jugar con los niños de su edad y Ujú, tiene muchos amigos aquí. Nosotros, como familia, participamos en varias actividades aquí. ujú, Entonces, por ejemplo, estamos en Familia en Conexión. Entonces, los viernes es seguro que mi hijo tiene otros amiguitos de aquí mismo de la mm. iglesia con la que juegan, andan corriendo. Ah, sí, porque hay todo un grupo de niños Sí, que son hijos de los de estudiantes los y de los estudiantes, maestros. exactamente, tanto de los maestros como de los alumnos Sí. traen a sus hijos y se juntan y les dan Entonces es estudio. viernes, es domingo. Es ¿Qué domingo. tal niños en la colonia? En la colonia no hay Ah, niños. ok. Por lo mismo de la pandemia los aislaron mucho, cada uno está en su casa. Qué Yo veo de triste. repente unos niñitos que andan jugando, pero son de la misma casa, pero no permiten que se junten con otros niños. Qué triste, Dios mío, porque esa es una de las cosas que yo ando escuchando. No hay duda de que han observado problemas psicológicos en los niños por toda la pandemia. Temores, traumas, deseos de suicidarse, tará, tará, tará. Pero
¿Tú has visto algún cambio en el comportamiento de Memo o de Mary desde la pandemia? No, no, realmente sí, a lo mejor un poco de enfado de todo lo que pasa. Es Sí. enfadoso a veces llegar a lugares donde la gente literalmente están en pánico y no te puedes acercar porque ya sienten pues estás como propenso a pegarles, ¿no? Estornudas, toses y bueno, Ay, sí, te bajan de es la combi a patadas. sí, exacto. Solo sería eso. Realmente creo que no se vieron tan afectados en el sentido algún trauma o algo, no, porque le vuelvo a repetir, en casa lo tratamos de una forma muy natural. Sí, es que no están en el sistema. Si alguien está en el sistema, va a tener que escuchar vez tras vez la propaganda oficial del sistema. Hasta a mí me da coraje, asco, molestia, quién sabe qué, que voy al gran patio, por ejemplo. Y ahí tienen sus bocinas. Da, 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 Mm, da, 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 da. Parece que estamos en un campo de concentración y nos quieren lavar el cerebro. Es una barbaridad. Y te dicen y te dicen y te dicen. Y yo me imagino que tus hijos no han sido tan afectados o quizás de nada porque simplemente no estaban en un sistema que día y noche les estaban tratando de convencer del gran peligro en lo cual supuestamente estaban. Ahora, yo sé que tu papá, don Raúl, es un señor de edad y ustedes viven todos en la misma casa. ¿Tu papá permitía que su nieto le abrazaba o mantenía la sana distancia en la casa? no, jamás en casa nunca tratamos ese tema. Al contrario, la verdad, con todo respeto, ¿verdad? Pero a nosotros nos daba risa esta frase de Susana. Yo al principio dije, ¿quién es Susana o por qué habla, Susana. no? Y ya de repente hubo quien me dijo, es que es Susana a distancia. Yo, ajá, ok, entonces ya nada más jugando lo hacíamos, pero realmente ninguno de los cuatro tuvo algún problema por abrazarnos, hablarnos, convivir en casa. No, 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 Yo he no existía escuchado eso. de familias que no permitían que los nietos iban a visitar a sus abuelos. Entonces imagínate, no solo el nieto necesita ser cariciado, los abuelos también necesitan las caricias de sus nietos. Sí. Y gente, no solo los niños, toda la gente que creyó tantas mentiras que nos contaron, eh, se castigaron solitos. Ujú. Sí. Se castigaron solitos y perdieron muchos abrazos, muchos besitos, sí, mucho convivio. Una de las cosas hermosas de México es el valor que nosotros ponemos sobre la familia. Ujú. Y hasta la familia fue lastimada, separada por tanto propaganda Ujú. sobre ese tema. Yo espero que estemos saliendo y no vayamos a caer en creer tantas fábulas en el futuro. Sí, no, bueno, creo que el tema es cómo nosotros como papás se los hagamos saber a los niños. Sí, hay personas que están súper con el pánico y por lo mismo, pues es lo que le transmiten a sus hijos. Y yo creo que eso es en general. Todo lo que pueda estar sucediendo en la sociedad, somos responsables de cómo se las hacemos llegar a los niños. Porque un punto que mientras usted hablaba, me acordé de cuando yo empecé a hacer el cambio, mucha gente me llegó a juzgar como que me Mm. daba flojera llevarlo a la escuela. Ay, Y Dios yo así mío. de, si supieran la responsabilidad que es tener a tu hijo en casa, realmente es invertir más tiempo del que pudieras tú pensar en tenerlo en una escuela. Yo a veces he podido ver con amistades mías que llevan a sus hijos como para tener dónde tenerlos. No Mm, es tanto que les preocupe lo académico, sino dónde tenerlos durante el tiempo que están trabajando o sus actividades personales, mm. porque es como una guardería, ¿no? Yo a Sí, veces veo que así es como ven la escuela, porque no son tan dedicados a sus hijos. Llegan a sus casas y avientan la mochila, los papás nunca les preguntaron qué aprendieron,
y así se van día tras Mm. día. Y yo creo que ahora con la pandemia el peso fue muy fuerte también para los papás, tenerlos en casa tantas horas, Oh, no Dios sabían qué mío, hacer con sí, los niños. Entonces claro. sí fue un show que creo yo que fue porque no estaban acostumbrados, digo estaban porque doy gracias a Dios porque rompí con esos paradigmas y hoy entiendo lo importante que es tener calidad de tiempo con mis hijos Claro que sí. y ellos no fue así. Por eso fue que se convirtió en todo esto un relajo, porque los papás, creo yo, que no supieron invertir el mejor tiempo con sus hijos, sino eran así más preocupados por lo que estaba Sí. pasando afuera. Y es muy triste ser juzgada, yo sé, para ti, eh, que alguien diga, no, es que tienes flojera y no quieres llevar a tus hijos a la escuela y por eso, ese es tan ofensivo. Y yo creo que en este tiempo que hemos pasado, los últimos 2 años, una de las cosas que nos ha costado a todos es no juzgar. No juzgar si alguien quiere recibir la vacuna, si alguien no quiere recibir la vacuna, si alguien hace homeschooling, si alguien manda a su hijo a la escuela. Eh, Como he enseñado por años, cada uno de nosotros vamos a tomar nuestras decisiones y nosotros vamos a vivir con las consecuencias de estas decisiones, sean buenas o malas. Yo te quiero felicitar, de todo lo que yo he escuchado y he observado en tu familia, yo me imagino que has tomado una buena decisión, se ve el fruto de ello. Yo sé que no todos los padres ni les interesa hacer homeschooling, ni todos pueden por la situación que Sí. tengan, pero te felicito por ser pionera, por ser diferente, por tomar control de la educación de tus hijos, porque podemos controlarlo, no tenemos que tragar cada cosa que nos den, ¿verdad? No tenemos que aceptar, porque bueno, ni modo, no hay de otra, sí hay de otra, hay otras opciones educativas para nuestros hijos y quiero dirigirme a nuestra audiencia. Si no estás satisfecho con lo que tus hijos están recibiendo en la escuela presencial donde estén, hay otras opciones. Si ni siquiera sabes lo que está pasando en la escuela de tu hijo, yo creo que debes de poner las pilas y debes de investigar, debes de saber qué están aprendiendo, cuáles son los libros que están estudiando, qué está pasando antes de la escuela, cuando los dejas, durante la escuela y después, hasta que llegan a la casa. Y tenemos que tomar control de la educación de nuestros hijos. Y cada familia va a tomar sus propias decisiones y cada familia va a vivir con las consecuencias de estas decisiones, por lo cual, pero nosotros que somos hijos de Dios sabemos que podemos pedir sabiduría de nuestro Padre y Él nos la dará. Entonces yo les animo que pidan a Dios que les dé sabiduría de cómo educar a sus hijos. Hemos visto que hay diferentes opciones y que Dios les va a guiar y Dios les va a ayudar, como sea como les guíe, a asegurar que sus hijos tengan una educación de calidad. Y me gustaría, Araceli, si quieres dirigir unas palabras a los padres que a lo mejor estén ahorita en una lucha de qué hacer, ya están apenas regresando a clases presenciales y todavía muchas cosas están en el aire. ¿Qué es lo que podrías decir a nuestra audiencia para concluir? Ok, bueno, pues como hijos de Dios es buscar al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé el discernimiento exacto de qué es lo que hay que hacer con nuestros hijos. Es bien importante que nosotros como papás entendamos que ellos van a hacer lo que nosotros les enseñemos. Realmente Buen somos su punto. ejemplo a seguir. Ellos son nuestro fruto. Si uno ve a nuestros hijos, vamos a vernos reflejados en ellos. Entonces, pues preguntarte qué es lo que tú quieres dejar a tus hijos. ¿Realmente quieres que sean expertos en la académica, en lo que es conocimiento que nos da una escuela? Está bien, pero sí sería bueno que también te preguntes qué tan espiritual está tu hijo, qué puede él avanzar en cuanto a Mm, ese tema, porque es muy importante. Hay mucha gente fuera que puede invadir sus pensamientos, sus valores,
Y bueno, pues es cuestión de que cada uno se cuestione qué es lo que uno quiere realmente dejarles, qué legado quieres dejar en tu Mm, casa, en tu familia. wow. Me encanta esta palabra. ¿Qué legado quieres dejar? Pues que Dios los guíe, que Dios les dé sabiduría. Nuestros tesoros son estos niños. Y yo sé que si buscan a Dios, Dios les va a guiar en cómo educar a sus hijos para que tengan un futuro y una esperanza. Gracias por acompañarnos hoy en Eri Podcast. Que Dios los bendiga a cada uno y hasta la próxima.